Este programa llega gracias a Lozaro. Buenos días, bienvenidos a Ya es Hora. Soy Stephanie Morales. Domingo a domingo intentamos que usted profundice en los temas que todos los peruanos necesitamos conocer. Y vamos a arrancar el programa con la que ha sido la noticia de la semana, la información que ha ido saliendo a través de medios de comunicación respecto a los vínculos del ministro Iber Maraví con Sendero Luminoso. La última investigación ha sido hace algunos días de la República respecto ya no solo a atestados policiales, sino a la declaración de un senderista que acepta su participación en atentados terroristas en los 80 y que señala que el actual ministro de Trabajo, que por cierto se niega a renunciar, es una persona que ha sido en su momento cabecilla de Sendero Luminoso en Huamanga. Esto es gravísimo. Vamos a ver la información que hemos preparado al respecto y luego vamos a tratar de entender no solo qué pasaba en esa época y por qué es que el ministro hoy señala muy claramente que esto nunca se convirtió en un proceso, que él no tiene ninguna condena por terrorismo. Esta es la historia. Iber Maraví fue militante de Sendero Luminoso. Así lo dice esta manifestación policial, donde el terrorista Juan Alarcón Gutiérrez señala a Maraví como el responsable nada menos que de la zona norte de Sendero Luminoso durante los años 80. Yo no he estado vinculado con ningún acto terrorista, rechazo esas imputaciones y entonces les vuelvo a decir, si hubiese tenido responsabilidad, la justicia peruana me hubiese condenado. En 1981, Iber Maraví apenas tenía 20 años y según el testimonio del senderista Juan Alarcón Gutiérrez, en ese entonces de 24 años, señaló que Maraví era su compañero dentro de la agrupación terrorista y que además era responsable de un sector de la organización en Huamanga, participando juntos en varios ataques terroristas junto a la sanguinaria Edith Lagos. En esta declaración se lee claramente cómo Alarcón confirma su relación con Sendero Luminoso. En 1979 me integro como militante de la zona oeste del Partido Comunista Peruano, facción Sendero Luminoso. En esta parte del testimonio, acepta haber participado en diferentes atentados como el apedreamiento al hotel de turistas y líneas más abajo, señala a Iber Maraví como uno de los participantes. Pero Maraví no solo participaba de estos actos, sino que también los dirigía. Aquí se puede leer en la declaración que el asalto e incendio del local de agua potable fue dirigido por Iber Maraví, quien entregó a cada participante bombas Molotov para el ataque terrorista. Según esta declaración, Iber Maraví también dirigió el apedreamiento de Electroperú, siendo una de las participantes a su cargo nada menos que la sanguinaria Edith Lagos, de quien dijo que supuestamente era solo su conocida. Yo le estoy diciendo que yo la he conocido porque Ayacucho no es pues tan grande como para no poder conocer a las personas. Entonces, yo le he conocido, era una estudiante, yo le he conocido como una estudiante de secundaria, yo también era estudiante de secundaria. Según esta manifestación se señala también claramente que Iber Maraví fue el responsable de la zona norte de Sendero Luminoso en Ayacucho y además formaba parte del comité coordinador de esta agrupación terrorista. Terribles declaraciones que pintan una vez más de cuerpo entero a Iber Maraví, quien ha tratado de mil maneras de deslindarse de la sombra de Sendero Luminoso, pero que la historia, pero sobre todo los documentos y la Policía Nacional, no olvidan.
Iber Maraví ha señalado que de proceder la interpelación que se ha presentado en el Congreso, él va a responder al pliego, a las preguntas que además están en todos los medios de comunicación, varias de las cuales señalan que él lo que tiene que hacer es explicar sus nexos con una serie de personajes como Edith Lagos, probadamente terroristas, probadamente parte de Sendero Luminoso. Ahora, aquí hay algo muy interesante y esta es la defensa de Iber Maraví. ¿Por qué nunca se me procesó? No se me procesó en su momento. ¿Qué pasaba en la época? Y además, ¿cómo debemos tomar no solo las declaraciones del terrorista Juan Alarcón Gutiérrez, sino también de otros miembros de Sendero Luminoso que han señalado que conocían a Iber Maraví? No solo lo conocían, sino que sabían que él tenía un cargo presuntamente importante dentro de Sendero Luminoso en Huamanga. Lo vamos a conversar con José Luis Gil, exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior y ex miembro del GEIN, quien se encuentra con nosotros esta mañana. Señor Gil, bienvenido. ¿Cómo hay que leer esta información que está saliendo producto de que, claro, ahora Iber Maraví es ministro de Trabajo y lo que se está haciendo es tratar de entender su pasado, pero la defensa de él, de alguna manera, es clara también. Nunca se me procesó. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y lamentar que en este momento tengamos un ministro que provenga de Sendero Luminoso, que además, a la luz de los documentos que nos ha presentado la prensa, no queda ninguna duda para los analistas de que Iber Maraví perteneció al Ejército Guerrillero Popular de Sendero Luminoso. Cualquiera que en el año 80 haya puesto bombas, activado, armado grupos, participado en atentados, quiere decir que participó en el inicio de la lucha armada, en el inicio de la llamada Guerra Popular. Y para eso tuvo que estar organizado y tuvo que estar orgánicamente en algún lugar de la organización. En este caso, por los documentos que se han leído, él sería parte del Comité Zonal Norte, que pertenece al Comité Regional Principal Ayacucho-Huancavelica. Es el aparato que funcionaba en Ayacucho-Huancavelica y que estaba dividido por zonas. Él habría sido jefe de un zonal, ¿no? Con estas versiones, diversos testimonios, se ha quedado demostrado que conocía pues a Edith Lagos, que ha participado en los atentados, que estaba plenamente ideologizado, porque nadie que no tenga un nivel de ideologización y de politización puede pues poner bombas y hacer las cosas que ha hecho el señor Maraví. Pero ¿por qué si esta información estaba en atestados policiales de la época, si estaba en declaraciones de senderistas, por qué es que no hubo un proceso en su momento? Y ahora esa es la principal defensa, no solo de Iber Maraví, sino también de todos los que los respaldan, inclusive el propio presidente. A ver, en 1980, no se olvide que recién habíamos salido de la dictadura militar, en el año 79, y las instituciones recién estaban consolidándose, etcétera, ¿no? La Policía Nacional, en este caso la Policía de Investigaciones, hacía sus atestados que eran muy buenos, de muy buena calidad, por la información y las evidencias que recogían, y formulaban un atestado policial. El atestado era la denuncia por excelencia que iba a las manos del juez. La policía cumplió su trabajo, obtuvo las pruebas, dijo que no lo encontraba y lo puso a disposición del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que respondernos que nos debe esta investigación, que nos debe una explicación por estas sentencias no dadas, ¿verdad? Y aquí el señor Maraví no puede ocultarse en el hecho de que no haya sentencia. Ese no es el punto. El punto es que tiene que explicar qué hacía, por qué estas personas han dado estos testimonios. ¿Por qué diversas personas hablan de él como participante en un acto terrorista? Entonces, no es el punto si hay una sentencia o no. El punto es que él está involucrado desde el año 80 en acciones terroristas, ¿no? Y nada, yo quisiera que sepa el público que nada es casualidad. Nada de lo que pase no es casualidad que conozca a Edith Lagos, que varias personas
digan que él participó, que su suegro sea el asesino de Lucanamarca, que su esposa también esté como no habida en un atestado, que su suegra también esté como no habida en un atestado, que tenga un primo que es terrorista, que es miembro del CONARE, que es miembro del FENATE, que le acaba de dar como, o sea, todas estas evidencias, todos estos indicios, todo ese rosario de hechos que lo ligan a él, no pueden ser desvirtuados con un yo no fui, ¿no? Adelantémonos a algunos años en la historia y hablemos de lo que usted ha mencionado, ¿no? Movadef y CONARE, esta facción que desde hace mucho tiempo se viene investigando, pero que tiene vínculos con el terrorismo y con Sendero Luminoso. ¿Cómo se podría plantear una explicación respecto a estos nexos que los miembros de Movadef y que los miembros de CONARE llevan años negando y que, por supuesto, es clara y que nuevamente la excusa es, pero claro, es que aquí hay una libertad de pensamiento, pero nosotros tenemos un plan para modificar la educación y etcétera, etcétera. Es decir, tratan de cambiar el discurso para esconder sus reales intenciones. ¿Qué deberíamos entender los peruanos de estos nexos de Movadef y de CONARE, que inclusive, según algunos especialistas, incluirían también al propio presidente de la República? Sí, yo he dicho con absoluta claridad, indudablemente, que Sendero Luminoso es Movadef y es CONARE. Y he dicho categóricamente que el presidente Castillo sabe eso y él representa, es el mascarón de proa de esta organización que se enmascara en CONARE, en FENATE y en el Movadef. Son Sendero Luminoso, no es un brazo político, no, es la organización terrorista. Eso está demostrado porque hay 2 procesos judiciales, tanto la operación Perseo del 2014 como la operación Olimpo el año pasado. Por eso hay personas detenidas, encarceladas, porque esta es una organización criminal, esta es una organización terrorista, ¿no es cierto? Que pretende pasar a la vida política, sí, pues, pero mintiéndole al público. El público no sabe que ha votado por Sendero Luminoso, no sabe que el señor Castillo representa a esta facción de la izquierda radical que está tomando el poder en el país. No se lo han querido decir, lo niegan en todos los idiomas. Pero aquí lo que cuenta son las evidencias, los documentos, los procesos judiciales, lo que estamos viendo ahora en pantalla. Nada es casualidad, estimado público, estimado ciudadano, nada es casualidad. Han sido engañados, han sido estafados, no han votado por un campesino, han votado por una organización criminal llamada Sendero Luminoso. ¿Cuál es el peligro de que Iber Maraví en concreto se mantenga a cargo de un ministerio, que Guido Bellido continúe en el premierato? Bueno, no se olvide usted que el primer acto de gobierno que hizo Castillo es nombrar a Iber Maraví como ministro de Trabajo, siendo un maestro, no un especialista en los temas de trabajo, que hay tantos especialistas con doctorados y especialidades. No, nombró a un maestro. ¿Por qué? Para poder legalizar el CONARE, o sea, esta organización criminal que se viene transformando en Movadef, en CONARE, en FENATE. El señor Maraví, el primer día útil el 30 de julio, le dio partida de nacimiento al FENATE. Ya tenemos un nuevo sindicato paralelo al SUTEP. El SUTEP no quiere la guerra popular ni quiere cambiarnos hacia el socialismo. El SUTEP quiere preservar los derechos de los trabajadores, pero el FENATE no, y quiere absorberlo, quiere coparlo, quiere atraparlo. Entonces, el señor Maraví va a seguir siendo funcional a Sendero Luminoso mientras el presidente Castillo lo mantenga en el ministerio, como el presidente Castillo es funcional a Sendero Luminoso, demostrado ampliamente, ¿no? Bien,
Señor Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por darnos esta explicación, y lo importante es que los medios tenemos que seguir alertas y mostrando esta serie de pruebas para que sean las autoridades que ahora están en el gobierno las que respondan. Vamos a hacer una breve pausa en el programa, pero antes tengo que agradecer a Isique, que me tiene lista todos los domingos para el programa. Si usted también se quiere atender y caer en las mejores manos del país, por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad, lo puede hacer sacando sus citas aquí en el número que está saliendo en pantalla en Isique Salón y Spa. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al regresar vamos a analizar precisamente cómo continúa esta especie de debacle del gabinete Bellido, que parece que no tiene luna de miel en ningún momento y que obviamente está enmarcado en una situación de caos. Regresamos con esto en Ya es Hora. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Continuamos con la información aquí en Ya es Hora, pero antes tengo que preguntarles, ¿les ha pasado que siempre hay algo que hacer en casa, como remodelar la sala, las habitaciones y, por supuesto, los colores de las paredes? Por eso, cuando quiera pintar, no hay nada mejor que elegir Pinturas Lozaro, que cuenta con una gran variedad de colores de larga duración y especialmente lavables, garantizados por sus 25 años de experiencia. Lozaro, la calidad nos identifica. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. ¿Qué está pasando con el gabinete de Guido Bellido? Y no solo con el gabinete. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuál debería ser la actitud del presidente de la República, que no solo huye de la prensa, sino que muchos especialistas señalan no toma decisiones? ¿Cuál es la postura del doctor Jorge del Castillo, quien ya se encuentra con nosotros esta mañana, considerando su experiencia no solo en el Parlamento, doctor del Castillo, sino también como expresidente del Consejo de Ministros? ¿Hay un desgobierno, hay un pseudogobierno o un gobierno bajo la mesa, digamos? ¿Qué es lo que está pasando? Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y como vemos, hay un desgobierno total, ¿no? O sea, por ejemplo, este entrevero que se ha hecho con Iber Maraví, el ministro de Trabajo. El primer ministro le pide la renuncia, Cerrón felicita al primer ministro por eso, pero el ministro no le hace caso al primer ministro y dice que no va a renunciar y se queda, y el presidente no toma ninguna decisión, ¿no? Y hoy día ayer sale una foto del presidente con el primer ministro. O sea, son círculos medios complicados en los que no se entiende bien quién es el que manda o simplemente cuál es la indecisión que toman, porque no toman decisiones, ¿no? Y cuando toman decisiones, son decisiones que yo diría que más bien pueden convertirse en elementos de sospecha de malos actos. Por ejemplo, ayer han relevado al jefe de la policía, ¿no? Virtualmente lo han destituido, aunque le dan las gracias, pero virtualmente lo han destituido.
¿Por qué? Aparentemente, o el rumor, es que el jefe de la policía intervino en el allanamiento de los locales de Perú Libre y la casa de Cerrón, pero no avisó la policía, el comando policial no avisó al gobierno. Es una posibilidad que no haya avisado. Bueno, Pero no tendría por qué hacerlo, ¿verdad? No tendría por qué hacerlo, pero supuestamente a veces hay notas informativas, ¿no? Entonces, el argumento es, habría sido sancionado el general Cervantes por no avisar, ¿no? Pero es posible que se haya avisado, porque el que lo defendía Cervantes era Cerrón, precisamente. Entonces, de repente no avisó arriba, pero sí le avisó a Cerrón. Entonces, cuando van a hacer allanamiento, Cerrón ya limpió las casas. Entonces, cuando no hay democracia estable, cuando no hay pesos y contrapesos suficientes, pasan este tipo de cosas oscuras. Algunos dicen que la sanción al ministro, al comandante de la policía, es porque el día martes algunos llegamos hasta la puerta de la PCM a expresar nuestra protesta, me refiero a un grupo aprista, y el jueves y ayer las mujeres se han metido a la plaza de armas, por lo cual las felicito realmente porque han demostrado un coraje muy importante expresando una protesta. Entonces, que esas dos, penetraciones de grupos de personas han terminado por finiquitar la carrera del general Cervantes. Todos estos son argumentos que pueden ser, pero evidentemente no hay tranquilidad, hay oscuridad, más bien en las decisiones, mucha indecisión y poca comunicación, casi nula comunicación, ninguna, del presidente de la República. Él da una declaración, como dije en la mañana, pero no vuelve a hablar más, ¿no? Entonces, eso no es bueno. Dentro de esa oscuridad que usted plantea y que usted menciona, aquí hay una situación en la cual se habla de qué podría hacerse desde el Parlamento. Y usted en una ocasión anterior aquí en el programa nos comentaba que hay un proyecto de ley, el 037. ¿Ha avanzado? ¿Cómo está esta situación? ¿Y de qué trata este proyecto para que lo reitere, que de alguna manera podría ponerle candados a los perfiles de quienes van a estar dentro del ministerio? Sí, partamos de una premisa, ¿no? El gabinete de Bellido es insostenible, ¿no? Insostenible por ser un gabinete de gente con una serie de antecedentes, empezando por el mismo Bellido, que no califica. Segundo, no es un gabinete competente. Ahora vienen estas acusaciones de maltrato a la mujer, en fin, y partícipe de todas estas oscuridades. En lugar del presidente tomar una decisión, los mantiene. Mantiene el de trabajo, mantiene a Bellido, entonces la crisis va creciendo. Ese proyecto de ley 037 es una solución armoniosa y absolutamente legítima. La premisa es, si una persona como parlamentario que tenga antecedentes o investigaciones o procesos por apología de terrorismo no puede integrar la Comisión de Defensa y la Comisión de Inteligencia del Congreso, menos debe poder ser ministro. Porque como ministro, y más aún como primer ministro, que es el jefe de todo el sistema de inteligencia, a él confluyen todas las informaciones de inteligencia, pues es un atentado contra la seguridad nacional. Me explico. Si el señor Bellido tiene imputaciones de lavado de dinero y de financiamiento en su campaña con dinero proveniente del Braen, de los Quispe Palomino, ahí están las grabaciones que lo prueban, ¿qué va a hacer cuando le llegue a las manos un informe sobre el Braen de inteligencia? ¿Qué puede hacer? ¿Qué confianza hay? A eso es a lo que me refiero. Entonces, ese es el punto. Donde está la misma razón, está el mismo derecho, reza un principio jurídico. Si no puede ser miembro de la comisión en el Parlamento, miembro de la comisión, no digo presidirla, no puede ser ni miembro de la comisión, ¿cómo va a presidir el sistema de inteligencia nacional? Esa es la pregunta que creo que con toda razonabilidad la gente puede entender que la solución es evitar que sea ministro.
Ahí está. En eso se termina el tema y resolvemos un gran problema del país. Ahora, hablemos de los discursos del Premier, porque él ha sido enfático al señalar que el partido aprista participó, inclusive lo afirma, ¿no?, en enfrentamientos armados y que realizó asesinatos selectivos y que inclusive se enfrentó a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo toman ustedes desde el APRA estas acusaciones? Bueno, las acusaciones son muy miserables, usted podrá comprender, ¿no? De un sujeto comunista que no es que no sepa la historia, la sabe perfectamente. Lo que pasa es que en su afán de distraer la atención o simplemente insultar al APRA. ¿Por qué insulta al APRA? ¿Por qué ataca al APRA? Primera pregunta. Porque sabe que el APRA es el único partido que tiene una conciencia ideológica, una posición doctrinaria de confrontación con el comunismo, como lo hemos hecho en los últimos 90 años, pues nos quieren desaparecer, nos quieren ningunear, nos quieren reducir a nada. El APRA no tiene bancada parlamentaria, el APRA no participó en las elecciones, pero el APRA está en las calles. Y si no tenemos ninguna presencia, entonces, ¿por qué nos atacan? Es que esa es la pregunta, porque saben que nosotros los podemos parar, como los hemos parado y como los estamos parando en este momento. Por eso fuimos el martes, un puñado de compañeros, a la puerta misma del despacho de PSM a expresar nuestra protesta y nuestro rechazo. Y no hubo policía que nos pueda parar, y estuvimos ahí. Y lo hicimos con todo coraje y decisión. Dentro de ese compromiso que usted señala del APRA, de lucha contra el comunismo, ¿cómo se puede encajar una fuerza de oposición que tenga un objetivo claro y a favor del país, doctor del Castillo? Porque lamentablemente los discursos que vienen desde el gobierno lo que hacen es fomentar la lucha de clases y la división, y tienen en dónde caer porque hay muchos sectores del Perú resentidos. Claro, pero esos resentidos que votan posiblemente algunos de ellos por resentimiento, cuando vienen dándose cuenta, por ejemplo, de darse el costo de vida, se les pasa el resentimiento. Pues se dan cuenta que en lo que ellos creyeron no funciona. Cuando ven este desorden, este desgobierno, este caos, dicen, oye, me equivoqué, pues, ¿no? Y hay mucha gente que está en proceso de retroceso de esa decisión. Entonces, evidentemente, lo que nosotros tenemos y con nuestra experiencia de un partido de decenios, decimos, aquí lo que tenemos que es promover la unidad del sector democrático del país. Eso es lo importante, ¿no? O sea, si la oposición no está unida, ellos nos van a pasar encima y van a convertir al Perú en otra Venezuela. Eso es lo que tenemos que advertirle a todos los peruanos. Y no que no nos pase lo mismo que Venezuela, donde su oposición se divide. Entonces, al dividirse la oposición, siguen ganando los chavistas, ¿no? Con buenas o malas artes, pero siguen ganando. Entonces, eso no podemos permitir. Acá hay que tener unidad. Entonces, yo entiendo que hay partidos que tienen representantes en el Parlamento, en fin, pero no tienen una consistencia ideológica, no tienen una propuesta doctrinaria. Bueno, eso se va haciendo en el camino, se va generando. Nosotros que la tenemos, y además tenemos la experiencia, podemos contribuir en dar fundamentos, argumentos para poder luchar contra el totalitarismo, que es una de las taras más graves de nuestro mundo, del mundo en general, ¿no? Especialmente en América Latina, porque en América Latina, esto que se llaman progresistas, lo único que hacen es impedir el progreso, son retrógrados, diría yo. Ya ve usted cómo perdemos, a punto de perder el grado de inversión por la necedad de las actitudes políticas y divisionistas que usted menciona. Y han advertido las empresas calificadoras de riesgo que si vamos a la Asamblea Constituyente terminamos de perder el grado de inversión. Fíjese qué grave. El grado de inversión es algo que lo logró nuestro gobierno. ¿Qué cosa es grado de inversión? Que califiquen al país como un país, digamos, respetable en materia económica. No podemos perder eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor del Castillo, por estar con nosotros esta mañana. Aquí hay algo importante y creo que es la reflexión que se debe hacer desde la oposición. La oposición debe encontrar un momento para unificarse a favor del país en su totalidad y para dejar de lado con buenos argumentos
este divisionismo que se genera desde el Ejecutivo y todos sus representantes, este discurso de lucha de clases, este discurso de que me discriminan y no me quieren dejar trabajar. Por favor, ¿cuándo vamos a empezar a unirnos los peruanos? Pausa y regresamos para hablar de lo que está ocurriendo con el fondo Mi Vivienda aquí en Ya es Hora. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. No se merece un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen. Bueno, cuéntenos qué pasó. Yo fui en el momento que estaba la junta preparatoria a pedir una oficina especial, que era una oficina que había tenido mi padre, Enrique Chirino Soto. Entonces estaba el congresista Quito, a su costado Bellido, otros más por allí. Yo llegué con el congresista Gerí, estaba Won también. Entonces le digo, por favor, quisiera que me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina, ¿no? Por favor, ayúdenme. Y Bellido agarró y me dijo, ¿qué te preocupas de eso? Anda, cásate. Y yo le dije, ¿perdón? Yo he sido soltera, casada, divorciada, bueno, ahora soy viuda. Y me dijo, entonces ahora solo falta que te violen. Él me lo dijo directamente. Por supuesto, yo me defendí y respondí. Yo no soy ninguna temerosa ni timorata, ¿no? Pero sí me pareció una falta de respeto grave. Hoy llegamos a la Plaza de Armas. Escúchanos, Castillo. Palabra de comando. Te vamos a sacar. A ti y a todo tu gabinete impresentable de terrucos. Los vamos a sacar. Palabra de comando. Este es otro de los temas de la semana y ya es hora de ser claros con nuestras convicciones, porque aquí hay un tema que tiene que ser investigado. Hay una congresista que está denunciando agresión verbal por parte del premier Guido Bellido. Ha narrado una situación y por supuesto se están buscando las versiones. Obviamente que la Comisión de Ética del Congreso también debería iniciar una investigación al respecto, considerando que esto ocurrió cuando Guido Bellido era congresista. Pero aquí hay algo que es gravísimo. Y es que algunos sectores de izquierda están diciendo, no, es que como es de derecha, no hay que creerle. Da la impresión de que se le cree a la víctima cuando hace una denuncia dependiendo del tinte político que tiene. Y luego la defensa del señor Bellido y las personas que están señalando que esto es una campaña para desacreditarlo, ¿qué dicen? No, es que como es de regiones, como es de la sierra, se quiere mellar su credibilidad, se le quiere hacer una campaña de desprestigio.
por favor, la izquierda desde siempre, al menos la izquierda que teníamos en el Congreso, Juntos por el Perú, por ejemplo, siempre ha apoyado investigaciones en caso de agresiones verbales, inclusive en otras ocasiones dentro del mismo Parlamento. Lo mismo, la misma actitud debería darse aquí, porque no se trata de a qué partido perteneces y así te creo en tu denuncia. Se trata de que igual se haga una investigación, porque de ser cierto lo que cuenta la congresista Chirinos, esto es gravísimo y además no es una sola vez que estamos hablando de una actitud de este tipo de Guido Bellido. Están allí sus publicaciones en Facebook bastante misóginas y fomentando inclusive temas machistas y la agresión a la mujer. Así que vamos a estar pendientes de este tema en el Parlamento. Pero hay otro tema que nos preocupa muchísimo. ¿Y de qué se trata? Se trata del Fondo Mi Vivienda, que tiene 19 años generando un subsidio importantísimo para que muchas familias puedan acceder a viviendas dignas. Carlos Brus, desde hace ya varias semanas, el exministro de Vivienda, ha estado señalando que no solo el actual gobierno de Pedro Castillo, sino también el del expresidente Sagasti, no se han preocupado por el Fondo Mi Vivienda y de alguna manera se van a quedar sin dinero. Aquí hay algo muy curioso, porque al mismo tiempo Guido Bellido señala que su gobierno va a darle viviendas dignas a más de 300.000 familias a través de Mi Vivienda y de Techo Propio. ¿Qué está pasando entonces? Carlos Brus está esta mañana con nosotros. Le agradecemos por estar aquí. Explíquenos, por favor, qué está ocurriendo con el Fondo Mi Vivienda y cuán grave es esta situación. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. En efecto, el Fondo Mi Vivienda, desde el gobierno de Sagasti, hubo una muy mala planificación financiera y al día de hoy se ha quedado sin plata. El Fondo Mi Vivienda ya no está dando ningún crédito a Mi Vivienda actualmente. La nueva administración, el nuevo ministro, ha tenido y está tomando algunas acciones de emergencia, está viendo cómo le transfiere fondos de algunos saldos que tenga el Ministerio de Vivienda que no vaya a utilizar este año, y algo que le pueda dar el Tesoro Público a fin de que el Fondo Mi Vivienda no se paralice de aquí a fin de año. Pero no solo es eso, sino que el próximo año la situación es también muy desalentadora, porque en el nuevo presupuesto que ha sido presentado al Congreso esta semana, solamente tiene el Fondo Mi Vivienda asignado 614 millones de soles. Esos 614 millones de soles solo alcanza para atender la mitad de los créditos Mi Vivienda que normalmente otorga el Fondo Mi Vivienda y alcanza para lo que es Techo Propio solamente un tercio de familias que normalmente se benefician con Techo Propio. Entonces, es tan flagrante la poca asignación de recursos que uno ya llega a pensar de que esto no se trata de un error nada más, sino de que este modelo que el Estado da subsidios y la empresa privada construye las viviendas, es un modelo que no le gusta a la izquierda. La izquierda le gusta que sea el Estado el que construya las viviendas, el Estado las asigna con clientelismo político y encima el Estado ve si hay por ahí algún dinámico negocio, por ponerlo de alguna manera, en la construcción de estas viviendas para que poder beneficiar a alguien. Entonces, yo estoy llegando a pensar de que hay un tema ideológico para destruir un modelo que ha funcionado casi 20 años y que, ustedes son testigos con periodistas, en estos 20 años no ha habido una sola acusación de corrupción. Bueno, además del hecho de lo que usted menciona, ¿no? Uno como reportera, en mi caso, por ejemplo, ha llevado miles de historias de personas beneficiadas por Techo Propio, por Mi Vivienda y de diversos estratos sociales. No es que esto sea algo orientado solamente a ciertos sectores. Lo interesante aquí, señor Brus, es analizar dónde habría empezado este problema de falta de asignación de recursos y qué se tendría que hacer ahora si es que se quiere revertir la situación. Esto empezó en el gobierno anterior. En el gobierno anterior se hizo una mala asignación presupuestal y hoy el Fondo de Vivienda está paralizado. Ahí hay que ser honestos y transparentes y decir que esto no es un problema de este gobierno, es un problema que viene del gobierno de Sagasti. Es más, en el gobierno de Sagasti también
las autoridades del Ministerio de Vivienda fueron muy poco proactivas, por ejemplo, para reaccionar ante esta ordenanza que dieron los alcaldes, que prohíben la construcción de programas Mi Vivienda en distritos como San Isidro, Miraflores, Surco, en fin, son como 7 distritos de clase pudiente donde se prohíbe Mi Vivienda. Así es que esos distritos pues no quieren que viva gente de clase media en esa zona. Esto que era pues es francamente discriminatorio, odioso, reprobable. El Ministerio de Vivienda nunca presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC como hubiera correspondido, y de esa manera defender el programa Mi Vivienda, que tiene pues el derecho de construir donde el constructor o donde el desarrollo inmobiliario considere que se debe construir. Una persona de clase media no se le puede prohibir que viva en un distrito por razón de su condición socioeconómica. Eso no es constitucional. Una cosa es que las viviendas en ese distrito sean caras y no las puede pagar, ok, pero que sea el municipio que le diga, no, usted no puede construirse acá programa Mi Vivienda y por lo tanto gente de clase media no puede vivir en mi distrito, eso es algo inaceptable en una sociedad democrática como la peruana. Ahora, aprovechamos que está aquí con nosotros para escuchar su lectura de todo lo que está ocurriendo con el gabinete Bellido. Algunos lo llaman, por ejemplo, ya el gabinete fallido. Da la impresión de que no hay forma de que este gabinete pueda demostrar si es que está haciendo algo, porque realmente está cargado de cuestionamientos. ¿Qué se avisora más adelante, considerando lo que usted mismo ha dicho, que parece que hubiera un tinte ideológico en todo y que de alguna forma no se está hablando tan fuerte de eso? Bueno, en efecto, la constitución misma de este gobierno es caótica, ¿no? El hecho de que está claro que el presidente Castillo está compartiendo el poder con el señor Cerrón, y que hay estos tiras y aflojas al momento de los nombramientos, y que parece que el presidente Castillo cedió y nombró un Consejo de Ministros realmente inaceptable. Mira, por menos un ministro renuncia en un gobierno normal. En este caso se permite que haya gente con antecedentes de terrorismo, con antecedentes de corrupción, en fin, gente que no debería estar en este gabinete. Ese es un problema. Pero el otro problema que tenemos, y es el más grave, es que no tenemos quien nos dirija. No sentimos que haya un líder a cargo del gobierno central que esté administrando la situación política. El señor Castillo no da declaraciones, no da entrevistas. Cada vez que tiene una aparición pública, se preocupa de que haya personas de seguridad, de tal manera que lo alejen de los periodistas. Entonces, si él quiere liderar, es imposible tener un líder que no hable, tener un líder que no opine, que no responda a preguntas. ¿Cómo va a tener liderazgo si no se comunica? Entonces, no tenemos un líder de presidente. Entonces, es un líder ausente y es un gobierno caótico. Entonces, al final, nadie sabe exactamente quién toma las decisiones. Si el primer ministro le dice al ministro de Trabajo, oye, es conveniente que renuncies. El primer ministro es el que propone los ministros al presidente. El ministro de Trabajo pone su cargo a disposición y el presidente lo ratifica. Entonces, ¿en qué quedamos? El primer ministro es el encargado de potenciar las decisiones del presidente. Pero si el primer ministro toma decisiones que son distintas a la opinión del presidente, esto es el caos completo. Esto no tiene forma de tener éxito. Y ya vemos los primeros resultados. El deterioro de nuestra clasificación crediticia de Moody's lo dice explícitamente. No lo hacemos por temas económicos, sino lo hacemos por problemas políticos institucionales. Es decir, nos está diciendo, ustedes tienen un gobierno que no sabe liderar. Por lo tanto, si no sabe liderar, nosotros no confiamos en lo que puede pasar en ese país. Y esa es la situación en la que estamos. Ahora, muy brevemente, señor Brusi, ya para ir cerrando, la gran pregunta es, ¿qué se avisora en términos de esta relación fiscalizadora que está tratando de asumir el Congreso? Todavía un tanto fragmentado, hay que decirlo, porque ya hay quienes están mencionando, no solo por un lado la vacancia, sino por el otro lado, este afán que podría tener un sector del gobierno de presentar cuestión de confianza precisamente porque se está cuestionando a casi todo el gabinete. ¿Es esto posible? ¿El Ejecutivo podría presentar cuestión de confianza por lo que el Ejecutivo considera?
Sí, lamentablemente estamos en una situación que ha puesto pues, en evidencia en el gobierno de Vizcarra, y lamentablemente fue santificado por el Tribunal Constitucional, donde hay este asunto de la cuestión de confianza, que estaba planteado, o todo el mundo creía que estaba planteado, para efectos de proyectos de ley. Es decir, cuando el Congreso va a presentar un proyecto de ley que el Ejecutivo considera que es adverso hacia su política general de gobierno, hace cuestión de confianza. Pero ahora esta cuestión de confianza se amplió a que también puede ser cuestión de confianza cuando el Congreso quiere censurar un ministro. Entonces, al haberse ampliado y al haber el Tribunal Constitucional santificado esto, efectivamente, el Parlamento ya no tiene el poder para poder censurar un ministro sin ponerse al borde del abismo, ¿no? Porque la segunda cuestión de confianza lo disuelve. Y eso es absolutamente irregular, eso no es el espíritu de la Constitución. Nosotros, los ciudadanos, queremos que cuando el presidente pone de ministro a alguien impresentable, que lamentablemente tiene el poder para hacerlo, tengamos un Congreso que le diga, no, presidente, usted o lo cambia o lo cambio yo, ¿no? Pero lamentablemente ahorita no tenemos esa facultad porque el Congreso no tiene ese poder, porque si lo ejecuta, 2 veces lo disuelven. Entonces estamos en una situación anómala. Esperamos que esta ley que van a sacar, que es una ley de desarrollo constitucional, limite la cuestión de confianza a contenidos de proyectos de ley y no a facultades propias del Congreso, como es nombrar a miembro del Tribunal Constitucional o censurar eventualmente a un ministro de Estado. Claro, caso contrario vamos a seguir en esta especie de cuerda floja. Muchísimas gracias, señor Bruce, por estar con nosotros esta mañana. Es importantísimo no solo escuchar lo que está ocurriendo dentro del Ejecutivo en el marco de las decisiones que se toma con un fondo que ha beneficiado a millones de peruanos, que tiene 19 años, que es el Fondo Mi Vivienda, que funciona a nivel nacional, y también Techo Propio. Y aquí la lectura de Carlos Bruce es algo que en lo que deberíamos profundizar y que deberíamos reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué es que se quiere dilapidar un sistema que sí funciona? ¿Y por qué no se le refuerza para precisamente generar viviendas sociales que tanto se necesitan en diversas zonas del país? Y además, por supuesto, escuchar las impresiones de este gabinete y de esta relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hacemos una breve pausa en el programa, pero al regresar, usted no se puede mover. Vamos a conocer la historia de la niña Rafaela y vamos a tratar de empujar el coche o el avión que necesita esta pequeña para mejorar su salud. Volvemos, esto es Ya es Hora. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Ya es hora de unirnos y conocer la historia de la pequeña Rafaela Martínez Samayoa. Ella tiene solo 1 añito y 4 meses, pero nació con una serie de malformaciones congénitas que necesitan diversas operaciones que no se pueden hacer en el Perú. Esta mañana estamos con su mamá, Lisbeth Samayoa, está con nosotros. Lisbeth, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos cuál es la condición de Rafaela y qué es lo que ella necesita. Bienvenida. Muy buenos días, gracias. Bueno, lo que tiene mi pequeña es un síndrome que se llama síndrome Bartter, que afecta a varias partes de su cuerpito, ¿no? Uno de ellos es que, por ejemplo, tiene solamente un riñoncito
y ese riñón tiene una leve hidronefrosis, o sea, no está funcionando del todo bien. Tiene también un pequeño quiste de agua en la médula espinal que se llama siringomielia y una malformación anorrectal también en su anito. O sea, el ano ha nacido cerradito y le tienen que ahora en la siguiente cirugía hacerle su anito para que pueda evacuar ella. Ella actualmente evacúa por su barriguita, le han hecho una colostomía, le sacan un trozo del intestino por la barriga para que pueda evacuar ella por ahí, para que pueda hacer por ahí sus necesidades. También tiene sindactilia en sus deditos, pero eso es un poco como que del tema más leve, ¿no? Los temas más fuertes que tiene es el tema de su riñoncito, el quiste que tiene en la médula espinal y la cirugía que necesita para la formación de su ano. Y esa cirugía, Lisbeth, cuéntanos dónde la hacen, ¿qué te han dicho los médicos aquí en nuestro país? Yo he encontrado investigando que aquí en Perú, por ejemplo, no tenemos lo que son cirujanos colorectales y en la Ciudad de México y en Estados Unidos hay cirujanos que son especialistas en este caso, ¿no? De las malformaciones anorrectales. Yo, como madre, lo que estoy buscando es poder llevarla a mi bebé para México, pero lamentablemente los costos allá pues son bastante elevados, ¿no? ¿Tú ya has contactado con algún hospital allá en México que te haya comentado que sí pueden ver el caso de Rafaela? Sí, justo me he contactado con el Centro Colorectal, así se llama en la Ciudad de México, en Puebla, ¿no? Es el Centro Colorectal para Niños, ahí atienden este tipo de casos. Y ellos te comentan que lo único que tendrías que hacer es llegar hasta allá o hay un costo también que tendrías que asumir de la operación. Sí, realmente es el llegar hasta México, que de por sí ya es bastante caro, y también allá asumir el costo de la cirugía, porque es una cirugía particular, ¿no? Ellos trabajan, es una clínica, no es un hospital grande en México que se ha especializado en este tipo de casos. Y sí hay que pagar un costo y el costo de la cirugía realmente es bastante elevado, ¿no? Estoy tratando de conversar con los doctores, está viendo la forma de poder ayudar a mi pequeña porque las cirugías que se tienen que hacer según lo que ellos me comentan con especialistas, porque por ejemplo, ya hubo un error en la primera cirugía que le han hecho y realmente en cada cirugía lo que sufre también es el riñoncito, ¿no? Es por eso que se tiene que abordar bien el caso. ¿Cuánto dinero en promedio es lo que necesitarías juntar para poder realizar este viaje? Más o menos cada cirugía, y ella necesita varias, está por encima de los $30,000, $40,000. Ahora, Lisbeth, hay algo muy importante y es que tú estás haciendo una serie de esfuerzos y actividades a través de tu cuenta de Facebook y a través de personas que conoces, que tratan de ayudarte y por eso lo que estás pidiendo es que de alguna manera te puedan ayudar para juntar el dinero. Cuéntanos un poco en dónde te pueden seguir en el Facebook y además los números de cuenta para cualquier ayuda están saliendo en pantalla. Y también tu número de celular, que bueno, es el de Yape. Así que cuéntanos las actividades que estás fomentando en tu Facebook. Sí, Dios mediante he logrado crear una página para mi pequeña. La página es Unidos por Rafaela. Y ahí es donde yo cuento un poco más acerca de cómo ha sido la historia de mi pequeña y hemos hecho ya una rifa y el domingo que viene estoy haciendo otra rifa. Es una rifa Pro Salud en donde vamos a ir juntando poco a poco el dinero para quizás poder llevarla nosotros a México, ¿no? Las personas que quieran apoyar o conocer un poco más de la historia de mi pequeña pueden entrar a la página es Unidos por Rafaela o escribirme al WhatsApp. Yo les voy a responder, si necesitan algún documento igual se los voy a enviar, ¿no? Lo que nosotros ahorita como papás buscamos sobre todo es que nuestra pequeña pueda tener cuando sea grande la mejor calidad de vida, ¿no? Y de eso depende que las cirugías se hagan a más temprana edad, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. He creado esta página. Muchísimas gracias, Lisbeth, por estar con nosotros. Realmente, desde aquí, a quien podemos hacer el llamado es a las empresas que puedan sumarse a este proyecto de estos padres de familia que lo único que quieren es que su pequeña, que tiene muchísima energía, que es muy amorosa,
pueda tener las cirugías que necesita. Ellos ya han averiguado. Por supuesto, todos nosotros podemos apoyar a los números de cuenta que continúan en pantalla, al teléfono de Lisbeth Samayoa, la mamá de Rafaela Martínez, solo 1 añito y 4 meses. Pero aquí también hay muchas empresas que podrían sumarse y tratar de hacer las conexiones para que ella pueda viajar sin problemas y pueda ser operada y así aliviar esta carga tan triste para estos padres de familia que en medio de la dificultad ven la sonrisa de su hija todos los días. Tenemos muchas razones los peruanos para unirnos. Esta y nuestros niños es una de ellas. Nosotros nos despedimos en esta edición de Ya es Hora, pero usted sabe que puede seguir en contacto a través de nuestras redes sociales que ya están aquí en pantalla. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Twitter. Nos reencontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que tenga un excelente día. Chao. Este programa llegó gracias a Lozaro.